Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Marco Aurelio Quiñones, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos y recuerden que ustedes también pueden interactuar con la etiqueta Entrevista BB. Antes de iniciar la entrevista formal, estamos conversando acerca del ambiente que hay luego de la liberación de los llamados presos políticos. ¿Cuál es el ambiente que se respira en la oposición venezolana y cómo crees que se percibe esto para el país? Bueno, lo primero que debo decir, Andrina, al país es que se ha liberado prácticamente el 10% de los presos. Son más de 70 personas que se encuentran privadas de libertad gracias a un gobierno que asume la política de disidencia como un delito. Y nosotros hemos dicho que aquí hay nombres emblemáticos que tienen que volver a la calle. Cuando nosotros vemos en la mesa de diálogo un gobierno que está en la obligación, porque sin duda alguna eso es un hecho sin precedente, que está en la obligación de dar respuesta en función de que el clima de crisis que hay en las calles de Venezuela se resuelva, también está en la obligación de cumplir ante la liberación de esos presos, con que en la calle esté el alcalde Ledesma, con que en la calle esté Leopoldo López, Daniel Ceballos, los nombres emblemáticos que en ese cúmulo, en ese grupo de presos políticos hoy están tras la reja. El país debe asumir en primer lugar este gesto del gobierno como una demostración de que ellos saben de la manera en la cual están vistos por la ciudadanía. Ese gobierno arrogante, atorrante, que uno los ve a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, quienes por cierto hoy son unos señores del poder, y cuando uno ve los videos del año 97, ve al presidente de la República flaquitico con el estómago pegado al espinoso, está bastante gordo, cómo se ve que el poder pues de alguna u otra forma les ha traído grandes beneficios, cediendo, ese gobierno arrogante cediendo, es precisamente porque saben la crisis que se está viviendo en la calle y que este país está desesperado por un cambio de gobierno. Acerca de las expectativas del diálogo, ya se había dicho que las horas que vienen van a ser determinantes para las estrategias que va a emprender la Mesa de la Unidad Democrática. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, declaraba que si no había gestos concretos durante el fin de semana, se iba a replantear la agenda de calle. ¿Cuál es el plan que tiene previsto la oposición? Ya anunciaba Carlos Ocariz que del 30 de noviembre al 4 de diciembre se iban a recoger millones de firmas, pero muchos venezolanos se plantean, si estas firmas no son avaladas por el Consejo Nacional Electoral, ¿qué sentido tiene? No, lo primero que debo decir es que el gobierno ha dicho ante el planteamiento de elecciones generales que eso no está en la Constitución Nacional. Y es que tampoco está en la Constitución Nacional que estemos sentados hoy en una mesa de diálogo. Esto es una situación que se ha planteado producto de la crisis y de la presión social que hay en las calles. Entonces, si bien nos sentamos entendiendo el clima político, 8 de cada 10 venezolanos rechazan la gestión de Nicolás Maduro como presidente de la República, porque nadie se entiende en el mundo entero como un país con las reservas petroleras probadas más grandes del universo. Lo único que produce son colas desde que Maduro es presidente. Entonces, esas circunstancias que nos llevaron a sentarnos ahí también necesita algunos gestos y algunas demostraciones. El gobierno no nos puede decir a nosotros que no está en la Constitución elecciones generales para el año que viene. El gobierno no nos puede escurrir la arruga con ese argumento tan chimbo, porque si ellos están sentados ahí es precisamente porque la gente está desesperada por salir de esto. Aquí había una marcha para Miraflores planteada. Aquí había un juicio político que emprendía nuestro Parlamento, la Asamblea Nacional, en la cual el gobierno ha desconocido del TCJ en todo momento. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, el Papa Francisco, a través de su enviado en Venezuela, nos pidió que diéramos unos días para que este diálogo avanzara. Ahora, el diálogo tiene que avanzar con hechos concretos, con demostraciones de voluntad política del gobierno nacional para resolver los problemas. ¿Qué pasó en Colombia? Perdió el referéndum, pero no perdió la paz. La gente quería la paz, pero quería paz con justicia. Bueno, está pasando eso. El pueblo venezolano entiende el diálogo. Mandela, en tiempos peores, con el apartheid se tuvo que sentar para llegar a un clima de entendimiento. Bueno, nosotros nos vamos a sentar, pero que eso no significa que nosotros estamos claudicando en nuestra lucha. Hay que decirle al mundo entero, Andrina, y si esta entrevista pudiera tener un titular, que en Venezuela hay una hambruna, en Venezuela hay una crisis de hambre donde no se consigue alimento, y esta es la única hambruna de la historia de la humanidad que se resuelve con elecciones. Se resuelve porque nadie va a invertir $1 en Venezuela, ningún empresario va a invertir en Venezuela por temor a ser expropiado, porque nadie le cree a este gobierno, porque no hay garantías de nada, no hay seguridad jurídica en Venezuela, y el gobierno tiene que entender eso. Aquí ya basta de que vivamos de cola en cola porque llegó un contenedor de Brasil o porque llegó un contenedor de Argentina.
Latina. Venezuela necesita revivir el hecho en Venezuela, la producción nacional. ¿Qué le pasó a Lorenzo Mendoza en un aeropuerto? Esa es la respuesta que le da el gobierno a la empresa privada, que tanto necesitamos a la empresa privada para levantar este país. Yo creo que a nivel nacional el gran beneficiado son los que venden cinturones, porque ya nuestro pueblo no haya qué cinturón comprarse o qué hueco abrirle a la cabilla para que los pantalones les sirva de lo flaco que está la gente. La gente está comiendo una vez al día en toda nuestra Venezuela. La crisis de hambre está retratada en la cara de todos los ciudadanos. En nuestro estado Anzoátegui, ¿vale? Un estado llamado a producir tanto. En nuestra ciudad, Anaco, nadie entiende, por ejemplo, cómo Anaco, que el gobierno rezaba en alguna propaganda diciendo que era el corazón gasífero de América Latina, la gente anda con una bombona de gas en el hombro porque ni siquiera consigue gas doméstico. Y los mechurros en Anaco, en Drina, parece que hubieran varios soles, porque el resplandor de aquel poco de gas quemándose nadie lo entiende. San José de Guanipa, en el Tigrito, en nuestro estado Anzoátegui, la reserva de agua dulce más grande de nuestro país, la gente no tiene agua. Este gobierno ha quedado pequeño hasta con los problemas más básicos de la ciudadanía. Chichi Guzmán me decía, de una parroquia de San Joaquín, las bolsas de CLAP llegan una vez al mes. ¿Cómo le vamos a resolver el problema de la comida a la gente? ¿Con la sonrisa arrogante de Jorge Rodríguez parándose del diálogo? ¿O con el presidente de la República bailando salsa? No, así no es que le vamos a resolver el plato de comida a la gente, que es la necesidad que está aflorando en toda Venezuela. Ya basta de que el clima político se ponga por encima del hambre de los ciudadanos, y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Tienen que liberar a los presos políticos porque es un hecho de justicia, donde además ellos están reconociendo que no son delincuentes, que los metieron presos por razones políticas, pero hay que pensar en un país que no está comiendo, en unos ciudadanos que están comiendo una vez al día, y donde la crisis, que en tiempos de otrora que uno veía que los niños nacían con una arepa bajo el brazo, como decía la máxima, hoy en Venezuela los niños nacen con la palabra crisis tatuada en la frente. Ahora bien, ¿por dónde comenzar? El trabajo de la Asamblea Nacional, ahora se está haciendo el replanteamiento de lo que va a suceder con los diputados de Amazonas. No hay una fecha oficial por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la estrategia que tiene de cara a un nuevo proceso electoral para la designación de estas autoridades del Parlamento? ¿Y cómo hacer para que la Asamblea Nacional entre en lo que el Tribunal Supremo de Justicia llama acato y se pueda a través del Parlamento buscar soluciones concretas a los problemas de los venezolanos? Endrina, lo primero que te debo decir es que nosotros estamos en acato, emulando tus palabras, al mandato de millones de venezolanos que en diciembre nos escogieron como parlamentarios. Nosotros no nos sacamos nuestras diputaciones en una caja de detergente, como un premio. A nosotros nos escogió el pueblo, el mismo pueblo que escogió a Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia no puede hacer una camisa a la medida del gobierno para que nosotros la llevemos puesta. Nosotros estamos llamados a legislar. ¿Cómo es posible que el gobierno dice que va a reconocer las atribuciones de la Asamblea Nacional y alargan, extienden el decreto de emergencia económica a discreción? ¿Cómo es posible que una Asamblea Nacional que está llamada a escudriñar el presupuesto nacional, el gobierno se cansa de buscar estratagema y el Tribunal Supremo de Justicia se presta para ello, para seguir tendiéndole la mesa al gobierno para que gasten los reales de los venezolanos, los pocos reales que les quedan a los venezolanos, de la manera en que ellos quieren? Mira, la hambruna nacional, Endrina, es lo que está motivando a este pueblo a que entre el desespero y la necesidad de cambiar esto, presionen al gobierno. Y por eso están sentados en esa mesa, no porque ellos sean muy buenos. Ellos están sentados ahí porque ellos saben que 8 de cada 10 ciudadanos no están con ellos. Pero emulando al poeta popular Andrés Eloy Blanco, te debo decir, con mucha responsabilidad, este pueblo no va a parar de protestar hasta que no tenga en sus manos un pan tan grande como el tamaño de su hambre. Y eso es lo que tiene que pensar Nicolás Maduro, eso es lo que tiene que pensar Diosdado Cabello, que dispara a través de su programa de televisión a diestra y siniestra tratando de mermar las esperanzas de un pueblo que es el que manda, porque al final en democracia la mayoría es la que manda y la mayoría dice que ya no quiere seguir gobernada por Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las expectativas para lo que le espera al país en los próximos días? Bueno, en principio, la claridad de que la dirigencia política está comprometida con la necesidad del pueblo. Ahí estamos en ese parlamento, un parlamento donde además poca gente sabe que cada vez que vamos a entrar a Palacio, en la esquina tienen unos señores con camiones repletos de tomates, de huevos para lanzárselos a los diputados. Nosotros no nos vamos a quedar tuertos por un tomatazo, pero ¿cuánto le resolvería el almuerzo esa cantidad de tomates que le ponen a esa gente ahí para evitar el acceso a los diputados? Eso lo vivimos nosotros todos los días. Nosotros estamos dando la cara por la gente
Allá en nuestro estado Anzoátegui lo vivimos, en Anaco, cada vez que hacemos una asamblea popular, informando a la gente que el cestatique para jubilados y pensionados no se está pagando porque Maduro no lo paga, no porque nosotros no lo aprobamos. Entonces, esta asamblea que está de la mano con el pueblo, esta ciudadanía política, esta dirigencia política que está comprometida por el país, no va a deponer ni va a claudicar en la lucha. Nosotros vamos a retomar la agenda si el gobierno no cumple con los compromisos que hasta ahora ha asumido. Y ojo, hay una fecha establecida que debe asumirse otro compromiso y se le debe anunciar al país una fecha de elecciones generales, porque eso es lo que está exigiendo la mayoría del país. Diputado, vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Gustavo Moreno plantea: buenas tardes, diputado, ¿por qué la oposición decidió negociar o posponer el referéndum revocatorio? ¿Cuáles serían sus acciones ahora? Bueno, en principio nosotros no hemos negociado ningún referéndum. Nosotros hemos hecho todo lo que ha establecido la ley para que ese referéndum se concrete. El gobierno se ha amparado en tribunales regionales para decidir en contra del referéndum revocatorio. Asesinaron el referéndum revocatorio porque Maduro sabe que ellos no había posibilidad de que los ganaran. Nosotros no vamos a negociar nada, nosotros no vamos a negociar, entre otras cosas, porque sabemos que la mayoría del pueblo está decidida a salir de esto. Nos hemos sentado a una mesa de diálogo. ¿Por qué? Bueno, porque hasta en peores tiempos, Mandela, con una guerra civil en la calle, se sentó. Tiene que haber alguien conversando, un canal abierto, pero eso no significa la claudicación de nuestra lucha. Nosotros estamos resteados con el tema del revocatorio, nosotros estamos resteados con el tema de que en este país haya elecciones que permitan que el pueblo decida quién quiere que lo gobierne. Plantea Areni Hidalgo: ¿cómo hacer cuando la MUD busca divisiones internas? ¿En quién debemos creer las personas cuando no se cree en el diálogo? Bueno, lo primero que debo decir es que esto ya no es un tema de la MUD y del gobierno. Somos los ciudadanos venezolanos que estamos arropados por la crisis, que no conseguimos que comer, los llamados a impulsar los cambios para salir democráticamente de este gobierno. Le toca a Nicolás Maduro reflexionar ensimismado en cómo quiere ser recordado en la historia de Venezuela. Que se acuerde de Emparan y se asome al balcón y le pregunte al pueblo si el pueblo quiere mando o no quiere mando de su parte. Fran Arcila plantea: ¿qué has hecho desde la Asamblea por la comunidad de Aceital del Yalbo, del municipio de Independencia? De todo el país, cuando nosotros en la Asamblea planteamos, por ejemplo, que se le apruebe el título de propiedad a todos los beneficiarios de Misión Vivienda, eso es para que en todo el país, todo el mundo tenga su título de propiedad. Mira, el niño cuando está recién nacido, la primera palabra que aprende es mío. Este es el único gobierno que no quiere que nada sea de nadie, sino que todo dependa de ellos para amarrar a la gente por el estómago y tenerlo así como corderito para que voten por ellos en elecciones. Este pueblo abrió los ojos y este pueblo está decidido a cambiar de gobierno por los canales democráticos. Muchísimas gracias, Marco Aurelio Quiñones, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venezuela.